En este vídeo te mostraré 7 cosas que no debes contar sobre ti, y cómo la autenticidad, la prudencia, la valoración del crecimiento personal y las relaciones significativas en diversos aspectos de la vida pueden ayudarte. La importancia de salvaguardar ciertos aspectos de nuestra vida se manifiesta en la necesidad de preservar nuestra privacidad en un mundo caótico y altamente interconectado. Aunque la privacidad a menudo se asocia con personas adineradas, su valor es universal y se extiende a todos, ya que hay partes de nuestra vida que deberíamos reservar exclusivamente para nosotros mismos. Antes de continuar, más adelante encontrarás un ejercicio muy potente que te ayudará en muchos ámbitos de la vida. Comencemos. 1. Batallas del pasado. Es esencial internalizar la noción de que cada uno de nosotros carga consigo sus propias batallas y cicatrices del pasado. Estas vivencias han desempeñado un papel crucial en la formación de nuestra identidad y personalidad. Sin embargo, exhibir de manera constante estos desafíos en un afán de obtener aprobación externa no se presenta como una necesidad imperante. Más bien, se destaca la importancia de que los demás reconozcan y valoren el significativo proceso de crecimiento personal y madurez que hemos experimentado a través de estas vivencias. En lugar de enfocarnos exclusivamente en mostrar nuestras cicatrices emocionales, se fomenta la idea de poner énfasis en la evolución positiva que ha surgido a raíz de estas experiencias. Al compartir nuestras historias, buscamos no solo suscitar empatía, sino también inspirar a otros a superar sus propias adversidades. En este camino hacia la autorreflexión y el desarrollo personal, se promueve la comprensión mutua y la construcción de conexiones más profundas. Al reconocer que todos estamos en un constante proceso de aprendizaje y crecimiento, se nutre un ambiente de respeto y apoyo entre individuos. En lugar de juzgar basándonos en las dificultades pasadas, nos animamos mutuamente a seguir avanzando y a alcanzar nuevas alturas. Esta perspectiva promueve la construcción de relaciones más sólidas, basadas en el entendimiento y la aceptación de que cada uno está forjando su propio camino hacia la plenitud y la realización personal. 2. Detalles de tus metas. Imaginemos un escenario laboral donde trabajamos en un proyecto innovador. En este escenario laboral, es crucial entender la importancia de la prudencia y la discreción al abordar proyectos innovadores. Si bien es fundamental compartir metas generales para alinear a todo el equipo, revelar cada detalle puede plantear riesgos innecesarios. En un entorno donde desconocemos las intenciones de quienes nos rodean, la cautela se convierte en un aliado invaluable. Es esencial señalar el rumbo general del proyecto, destacando los hitos clave y las metas a largo plazo, sin sumergirse en todos los pormenores. Al reconocer que el camino profesional es una experiencia personal, podemos apreciar la singularidad de cada trayectoria y la diversidad de metas individuales. Comprender que no todos los colegas pueden compartir el mismo nivel de entusiasmo o deseo de éxito nos brinda la perspectiva necesaria para mantener un equilibrio entre la transparencia y la reserva. En la búsqueda de la innovación, también es crucial reconocer la sensibilidad de la información en un mundo altamente competitivo. Guardar ciertos detalles estratégicos puede proteger no solo el progreso del proyecto, sino también la ventaja competitiva de la empresa en el mercado. La prudencia al comunicar ciertos aspectos del trabajo no solo preserva la integridad del proyecto, sino que también resguarda la confianza y la colaboración dentro del equipo. En última instancia, encontrar el equilibrio adecuado entre compartir información relevante y mantener ciertos detalles en reserva es una habilidad valiosa en el entorno laboral. Esta capacidad no solo fortalece la confianza y la colaboración en el equipo, sino que también demuestra una comprensión consciente de las dinámicas profesionales y la importancia de proteger los intereses comunes. En este contexto, la prudencia no solo es una virtud, sino una herramienta estratégica para el éxito sostenible en un mundo empresarial dinámico. 3. Proteger tu felicidad. A menudo nos encontramos en un dilema entre compartir nuestras alegrías con los demás y preservar la intimidad de esos momentos felices. La realidad es que, si bien es valioso conectarse con los demás a través de experiencias positivas, también es crucial mantener un equilibrio que resguarde nuestra esencia genuina. La decisión de exhibir la felicidad de manera moderada no implica negarla ni ocultarla, sino más bien se trata de ser conscientes del entorno en el que vivimos.
Vivimos en un mundo complejo, donde a veces la sombra de la envidia o la incomprensión puede empañar incluso los momentos más radiantes. Por lo tanto, cuidar nuestra alegría no solo es un acto de autoafirmación, sino también una medida sabia para proteger nuestra felicidad de posibles influencias negativas. Además, la autenticidad en la expresión de la felicidad tiene el poder de inspirar a otros. Al mostrar nuestra alegría de manera realista, con matices y sin caer en la tentación de proyectar una imagen de perfección inalcanzable, creamos un espacio más inclusivo y humano. La vulnerabilidad que surge al compartir nuestras alegrías de una manera auténtica fomenta conexiones más profundas y significativas con aquellos que nos rodean. Antes de continuar, me gustaría recordarte que si te está ayudando el vídeo puedes suscribirte al canal para apoyar el contenido y así compartir aún más enseñanzas de esta maravillosa filosofía. Gracias. 4. Cuida tus relaciones cara a cara. En medio del constante bombardeo de estímulos digitales y notificaciones, surge con aún más fuerza la necesidad de preservar y enriquecer las relaciones cara a cara. Tomemos como ejemplo una cena íntima en un restaurante, un momento en el que la autenticidad de la conexión analógica se erige como protagonista, eclipsando cualquier interferencia tecnológica. En este escenario, la atención se centra en el valor intrínseco de compartir un espacio físico y temporal con aquellos que apreciamos, creando recuerdos tangibles que trascienden la efímera pantalla. La metáfora de la vida amorosa como un delicado jardín cobra aún más sentido en este contexto. Así como un jardín requiere cuidado, atención y protección para florecer, las relaciones también necesitan ser cultivadas con esmero. La atención plena y la dedicación a construir momentos significativos son esenciales para que el jardín de la conexión florezca y se transforme en un paisaje duradero. En este viaje de intimidad, la discreción se presenta como una virtud fundamental. Abordar los desafíos y conflictos de la relación en privado se convierte en una expresión de respeto mutuo, reconociendo que las complejidades de una conexión amorosa no necesitan ser exhibidas públicamente para ser auténticas y perdurables. La capacidad de resolver diferencias con discreción fortalece la base de la relación, permitiendo que florezca en la privacidad de sus propios matices y aprendizajes compartidos. 5. Privacidad financiera. Mantener la discreción financiera no solo resguarda nuestra privacidad, sino que también contribuye a fomentar relaciones más sólidas y saludables. Al centrarnos en la preservación de nuestra situación económica, podemos concentrarnos en metas y objetivos personales sin distracciones innecesarias. Al gestionar nuestra información financiera con prudencia, estamos protegiendo no solo nuestros activos, sino también nuestra paz mental. La discreción no implica necesariamente ocultar el éxito o enfrentar dificultades económicas, sino más bien, se trata de elegir cuidadosamente a quién compartimos esa información. Al hacerlo, creamos un círculo íntimo de confianza donde podemos recibir apoyo sin temor al juicio injusto. En un mundo donde la privacidad se ha vuelto cada vez más escasa, mantener la discreción financiera se ha convertido en un acto valioso de autenticidad y autocuidado. La realidad es que no todos tienen nuestras mejores intenciones en mente, y al ser selectivos con la información que compartimos, estamos protegiendo nuestros logros y desafíos de aquellos que podrían intentar aprovecharse. Es importante recalcar que las personas verdaderamente significativas en nuestras vidas no nos evaluarán por nuestras circunstancias financieras. En lugar de ello, valorarán la integridad, la lealtad y la autenticidad. Al mantener la discreción financiera, no solo estamos protegiendo nuestros recursos, sino también cultivando relaciones basadas en la comprensión mutua y el respeto genuino. 6. La auténtica bondad. La genuina benevolencia se erige como un faro de luz que ilumina discretamente el camino de aquellos que la practican. Es un compromiso interior, un pacto silente con la esencia más pura de nuestra humanidad. Este concepto desafía la noción convencional de que la virtud debe ser alardeada o validada públicamente para ser considerada válida. La auténtica bondad, según esta filosofía, se manifiesta en los pequeños gestos que a menudo pasan desapercibidos en la vorágine de la vida diaria. Es la mano amiga que se extiende sin esperar reconocimiento, el acto desinteresado que teje una red invisible de solidaridad en la trama de la existencia.
Este enfoque sugiere que la verdadera nobleza se encuentra en la capacidad de hacer el bien, sin la necesidad de testigos externos o aplausos. Además, se destaca que la auténtica bondad no está vinculada a la búsqueda de recompensas tangibles o reconocimiento público. En lugar de ello, su valor radica en la satisfacción interna de saber que se ha contribuido positivamente a la vida de otra persona. Es un regalo que se da por el simple placer de hacer el bien, sin esperar nada a cambio. Esta perspectiva desafía la mentalidad de la gratificación instantánea y promueve una conexión más profunda con la esencia misma de la generosidad. En la práctica diaria de esta forma de bondad, se revela una fuerza silenciosa pero poderosa que puede transformar gradualmente el tejido de la sociedad. Está arraigada en la convicción de que cada acto benevolente, por más modesto que sea, contribuye a construir un mundo más compasivo y solidario. En un tiempo donde la atención pública a menudo se centra en lo llamativo y lo superficial, esta noción aboga por redescubrir la belleza inherente de las acciones modestas y sinceras. 7. Evita compartir constantemente defectos y errores. El séptimo consejo complementa esta perspectiva, subrayando la relevancia de la autorreflexión como herramienta para el desarrollo personal. Enfatiza que, si bien es crucial reconocer las debilidades, el proceso no debe convertirse en un ciclo interminable de autocrítica. Se sugiere adoptar una actitud proactiva al abordar áreas de mejora, identificando oportunidades para el crecimiento y aprendizaje continuo. Este consejo alienta a ver la vulnerabilidad como una fuerza que impulsa la evolución personal, más que como una debilidad a evitar. Se destaca la importancia de cultivar una autoimagen positiva, reconociendo que el camino hacia el progreso implica aceptar y aprender de los errores, en lugar de ser consumido por ellos. Además, se hace hincapié en la necesidad de establecer metas realistas y alcanzables, permitiendo así un crecimiento gradual y sostenible. Se sugiere que la autorreflexión no solo se centre en las debilidades, sino también en reconocer y apreciar los logros y fortalezas individuales. De esta manera, se fomenta un equilibrio saludable entre la autoevaluación constructiva y la celebración de los éxitos personales. En última instancia, este consejo aboga por una mentalidad integral que valore la vulnerabilidad como parte intrínseca del viaje hacia el desarrollo personal. Al adoptar una actitud positiva hacia la autorreflexión y el crecimiento, se propicia un camino que permite a cada individuo evolucionar de manera continua, construyendo un sentido de autoestima y confianza en el proceso. Ejercicio. Carta de reflexión. Este ejercicio de escritura tiene como objetivo fomentar la reflexión personal y la aplicación práctica de los consejos dados anteriormente. Encuentra un lugar tranquilo para realizar este ejercicio y sigue estos pasos. 1. Reflexión sobre experiencias personales. Toma un momento para reflexionar sobre las batallas del pasado. Piensa en las lecciones aprendidas y cómo has evolucionado positivamente. Escribe una carta a ti mismo o a alguien de confianza compartiendo estas reflexiones. 2. Metas personales y prudencia. Considera tus metas personales y reflexiona sobre la importancia de la prudencia al compartirlas. Escribe sobre cómo puedes mantener un equilibrio entre la transparencia y la reserva al comunicar tus objetivos. 3. Preservación de la felicidad. Reflexiona sobre cómo puedes compartir tus alegrías de manera auténtica sin comprometer tu intimidad. Escribe acerca de cómo preservar tu felicidad en un mundo complejo y a veces envidioso. 4. Relaciones. Cara a cara y atención plena. Piensa en cómo puedes enriquecer tus relaciones cara a cara en un mundo digital. Escribe sobre la importancia de la atención plena y la discreción en la resolución de conflictos en tus relaciones personales. 5. Privacidad financiera. Reflexiona sobre la gestión prudente de tu información financiera. Considera cómo puedes crear un círculo íntimo de confianza al compartir detalles financieros. Escribe sobre la importancia de preservar tu privacidad en este aspecto. 6. Práctica de la auténtica bondad. Recuerda pequeños actos desinteresados que has realizado. Reflexiona sobre cómo puedes practicar la auténtica bondad sin buscar reconocimiento público. Escribe acerca de la satisfacción interna de contribuir positivamente a la vida de otros. 7. Autorreflexión y celebración de logros. Reconoce áreas de mejora en tu vida, pero celebra también tus logros.
Adopta una actitud proactiva hacia el crecimiento personal. Escribe sobre cómo la autorreflexión puede impulsar la evolución personal de manera positiva. Al finalizar, lee tus cartas en un momento tranquilo. Identifica conexiones entre tus experiencias y los consejos del texto. Define acciones específicas que puedas incorporar en tu vida cotidiana para aplicar los principios aprendidos. Este ejercicio no solo te ayudará a internalizar los consejos, sino también a establecer metas concretas para un desarrollo personal continuo. Recuerda, si has llegado hasta aquí, comenta: voy a trabajar en mí, para hacerme saber que estás comprometido contigo mismo buscando el cambio. Sé fuerte y continúa forjando la persona que quieres ser. Gracias.